Ahí se está grabando. Bueno, Agostina, te damos la palabra de nuevo. No, yo decía que también hay que ver que el deportista o el tenista en este caso esté dispuesto a querer cambiar esas cosas, porque quizás no está dispuesto y no hay forma, teniendo los mejores psicólogos o las mejores técnicas o lo que tenga, digamos. Por supuesto, eso es básico en cualquier proceso de cambio que se quiera hacer desde la psicología. Es como si yo lo obligara a usted a ir al psicólogo. Si yo lo obligo a Leandro a ir al psicólogo, Leandro no quiere ir, por más que lo lleve a la mejor psicóloga, al mejor psicólogo, no va a generar nada en él, porque tiene que estar la decisión de la persona de cambiar. ¿Sí? Entonces, siempre es eh, la iniciativa y el deseo tiene que estar en uno. Es como para... Profe, Sí, me parece que eso también es un tema de actitud de cada uno. Tiene que pasar por cada uno, si vos decís, en el caso que hablábamos recién, de los errores que siempre te sirven, vos trabajás sobre esos errores, o en el caso que decías vos de obligarlo al Leo de que vaya al psicólogo por un X problema que tenga. Si vos no tenés actitud y un poco decir la mentalidad de cambiar, nunca vas a poder hacer un proceso nuevo, nunca vas a poder progresar, digamos. exacto. Me parece Es así. así, es lo que estamos diciendo, justamente. Por eso digo, puede ser el mejor psicólogo como puede ser el mejor docente. Si la persona no tiene la voluntad, el deseo, la motivación de hacer algo, de cambiar, el cambio no se produce. ¿Sí? Tiene que haber una cierta predisposición propia de la persona que lo va a hacer. Exacto, exacto, siempre, siempre es así. Profe, Sí, hay con respecto a eso sobre la ayuda como el de un coach, me quedó eso a mí. sí, Con respecto, por ejemplo, en los deportes de combate de cuerpo, por ejemplo, boxeo, eso se ve muchísimo. Porque por ahí, bueno, tenés una pelea perdida o algo de eso, trabaja muchísimo la cabeza. Por ejemplo, el entrenador es fundamental. El entrenador tiene que ser fundamental, clave para el peleador, porque si no, por ahí no, en la próxima pelea volvés a hacer todo lo mismo. exacto. Yo, por ejemplo, tengo compañeros que ellos sí están peleando más, y por ahí sí tienen victorias, todo, pero cuando ellos tienen una mala pelea y no hicieron lo que quisieron, eso te lo explican así, no hice lo que quise, el entrenador tiene que trabajar mucho para la próxima, porque si no vuelve a suceder, pero lo mismo, tal cual. Eso Mira, pensaba, Nicolás, profe. cuando decimos no hice lo que quise, en vez de estar en la pelea, en vez de pelear desde el show 2, me jugó una mala pasada de show 1. En mi cabeza no me dejó hacer lo que yo quería hacer. Entonces está buenísimo que haya un otro. Ahora, también depende de la mentalidad y de la actitud y cómo piensa la persona que me entrena, ¿no? Porque digo, esto que leemos y decimos, hay que pensar no en el rival como rival y voy a entrar para reventarlo al otro, sino esto que decimos, voy a entrar para superar un obstáculo, para dar lo mejor de mí. Todo eso también depende qué tipo de conciencia quiere generar en mí el entrenador. ¿Sí? Claro, Uno lo tiene lo Profe, que Sí. En lo que es bueno, no sé. deporte, Leandro y después Agostina. no, digo que lo que decía Nicolás, yo lo pensaba en lo que es deportes individuales. Es fundamental tener el coach ese del que él habla, porque por ahí, qué sé yo, nosotros en fútbol sos 11 adentro de una cancha, pero después sos 24, 25 jugadores, en los que siempre hay 2 o 3 líderes, en los que vos podés hablar, le podés consultar, ellos hablan mucho con los técnicos, lo que sea. Entonces, por ahí más en un grupo tenés como zafar de eso. Pero en un deporte, tenis, boxeo o lo que sea individual, necesitas sí o sí una persona que esa persona también esté capacitada, no que sea solamente Sí. un entrenador del deporte, que esa persona tenga una capacitación psicológica o de coaching, Exacto. digamos. Exacto. Porque en Por ese eso, momento, disculpa una cosa, Kate. sí, Digo, ¿por qué es muy importante eso que está diciendo?
y que se relaciona con lo que le quise decir a Nico recién. Depende mucho de quién es el entrenador o cómo es la mentalidad o qué sabe el preparador, el entrenador, porque puede pasar que un entrenador nos quiera transmitir su experiencia y quiera que hagamos desde su experiencia, y la experiencia del entrenador es del entrenador. La experiencia de cada uno es intransferible. Entonces, el entrenador me puede contar cómo lo resolvió él, pero tiene que tener ese conocimiento para que dejarme a mí encontrar y desarrollar mi mejor versión. Por eso el entrenador tiene que estar preparado, tiene que ser una persona preparada, no solo en las habilidades estas del juego exterior, sino también de lo interno. Claro, Sí, profe, si no estaría metiendo su yo 1 dentro de nuestro yo 1. claro, no Como que él te sirve. estaría diciendo, a mí cuando me pasó esto, yo tomé esta decisión, hacela. Y sin embargo, por ahí él te da la herramienta, pero el que en realidad actúa o el que decide sos vos. Claro, es lo que pasa muchas veces. Piensen, se me vino así como idea el tema de lo que suele pasar en el Babi cuando a lo mejor el entrenador es a lo mejor un papá con mucha experiencia, con la mejor experiencia, fue excelente y tiene la mejor voluntad y predisposición para enseñar a los chicos, pero no sabe de qué le pasa a la cabecita a un niño, cómo aprende un niño, y a veces ese querer darme toda la experiencia y la presión y la exigencia, lejos de ayudar a que el niño se organice en el juego, termina siendo un obstáculo porque le termina quemando la cabecita, ¿no? Entonces son esas cosas que hay que saber, que hay que aprender para poder ser también un buen entrenador. Caterina, ¿querés decir algo? Y Agostina también. Yo, profe, era algo de lo que dijiste vos antes, que el entrenador tiene que estar preparado psicológicamente porque cumple un rol fundamental. Exacto, exacto. Por eso digamos, por eso en el caso de ustedes, que se están formando como profesores o como técnicos, tienen que estar un pasito más adelante. O sea, esto que decimos que tiene que hacer el jugador, si yo soy un entrenador, también tengo que hacerlo y estar un pasito adelante para poder ayudar a otro, para poder orientar a otra persona. Por eso la importancia de tener, en el caso de psicología, insisto, no para que sean psicólogos, sino para tener algunas herramientas que les permitan intervenir con algunos conocimientos que les ayuden justamente a que la persona pueda dominar su mente, concentrarla en lo que corresponde en ese aquí ahora de la situación de juego. Agostina, hace rato querías decir algo y no te dejamos hablar. No, yo quería agregar ahí que el compañero dijo sobre el boxeo. Sí. Por ejemplo, en algunos casos puede pasar de que el boxeador le sale todo mal y quizás por culpa, digamos, que le sale todo mal, pega un golpe y puede matar al otro, digamos. O sea, puede lastimar al otro. Sí, sí, no conozco mucho del boxeo en sí, nos podrá Nicolás, no sé si hablabas de boxeo, de qué tipo de deporte, pero sí me imagino que es un deporte de contacto. No, así en general, de combate cuerpo a cuerpo, por ahí en sí es lo mismo la misión que uno tiene por ahí. Yo más que nada no competí una sola vez nomás de pelear, después todos los 3 más de entrenamiento, por el trabajo mío. Pero, por ejemplo, lo que uno se enfoca es que te dice, por ejemplo, el entrenador, es no subirse como enojado, sino que sí mentalizado. Por ejemplo, entrenamiento, siempre te van a mencionar en el boxeo o en kickboxing o en otra arte marcial, entrenamiento duro, pelea fácil, es lo que dicen siempre. Pero le dicen a eso, por ejemplo, a quitarte todas tus dudas en el entrenamiento, cosa que vos cuando subas, te subas sin duda. Pero sí te va a subir a lo mejor con un poco de nerviosismo. Pero que lo anterior sobre las dudas tienen el entrenamiento nada más. Que queden ahí en el gimnasio. Claro. Imagínate que si yo entro con toda esa duda a la pelea y bueno, me va a ir realmente muy mal. Mi cabeza va a estar en otra cosa. Entonces, está bueno, gracias por el concepto de trabajar estas cosas antes. Y eso es ver, observar sin juzgar,
criticar sin juzgar. Analizo la situación, me saco las dudas, cómo podría haber sido, qué se puede mejorar, visualizo algo mejor, una habilidad, qué habilidades tengo que desarrollar, trabajo sobre esas habilidades. Ahora, cuando entro a jugar, o entro a pelear, o o tengo que correr, corro y doy lo mejor de mí. He visto porque obviamente que depende del tipo de deporte, ¿no? He visto y acuerdo bastante con lo que dice Leandro en relación a la diferencia entre los deportes de equipo y los deportes individuales. He visto corredores. Me ha pasado en intertribu. Ustedes, pues no sé este año cómo vamos a vivir las intertribus. Dios quiera que las podamos vivir a pleno. He visto muchos chicos en intertribu que han sido grandes atletas con títulos provinciales, nacionales, y que cuando tienen que correr, toda la tribu tenía la mirada puesta en esa persona que les iba a salvar, iba a hacer los puntos para atletismo, y no pudo correr, le pasó algo, tuvo una situación, porque no pudo manejar su cabecita. Era tanta la presión que sentía externa, que no pudo dar lo mejor de sí cuando era un chico que a lo mejor había obtenido, me acuerdo un caso puntual de un chico que tiene un montón de sponsors, tiene títulos, y no pudo correr en el intertribu. ¿Qué le pasó a ese chico? ¿Que no tenía un problema de las habilidades? No, su cabecita le jugó una mala pasada. Entonces, importantísimo esto de trabajar desde el juego interior, es decir, el dominio de la mente, trabajar en una conciencia concentrada, ¿sí? Pero, como decía Nico recién, resuelvo las dudas antes. Cuando entro a la cancha o entro a la pelea, me dedico a eso y me concentro en lo que está pasando ahí y punto, ¿sí? Pero eso tiene muchísimo, muchísimo que ver con el acompañamiento del entrenador, ¿sí? Entonces, Ceci, también creo que tiene que ver, depende del deporte, como decían antes, si es grupal o individual. Yo hacía un deporte individual y teníamos la entrenadora y un psicólogo que nos preparaba antes de los torneos y después. Pero al ser un deporte individual, en los torneos no teníamos al psicólogo. También tienen mucho que ver los compañeros, o sea, claro. las chicas. ¿Qué deporte, Competíamos de Josefina? apoyarnos, digamos. ¿Qué deporte hacías? Gimnasia artística. Siempre me acuerdo en una muestra de gimnasia artística, yo la llevaba a mi hija cuando era chiquita, iba a las muestras, entonces iba siempre a ver, y siempre me acuerdo de una situación en la que una nena, antes de empezar a actuar, se hizo pi, antes de empezar era una muestra de gimnasia, y se ve que era tal la presión de la entrenadora en ese caso, tenía una fuerte presión de la entrenadora, que la nena, en vez de estar disfrutando de lo que estaba pasando ahí, pobrecita se hizo pi. Imagínense la fea situación que tuvo que pasar esa nena. Sí, pasó un mal momento. Pasó un muy mal momento y tenía que ver por ahí con la calidad o la característica de la entrenadora, que era sumamente competitiva. Entonces digo, está en cada uno, obviamente, pero también dependiendo las edades, también influye mucho la cabecita del entrenador, ¿sí? Cómo el entrenador se prepara para sacar lo mejor de nosotros, concentrándonos, ayudándonos en esto de la conciencia de ese aquí y ahora, de la situación y del disfrute de la situación. Cuando no hay disfrute de la situación, yo Profe. me quedo en la cabeza, sí. Te escuchamos. Sí, por eso, o sea, los entrenadores, por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1, los coaches, los entrenadores, como que son amigos. Yo veo ahí los documentales, comen juntos, entrenan juntos, salen juntos al supermercado, y como que se hacen amigos para como decís vos, no tener esa presión de decir, si no ganas en la competencia, qué sé yo, te va a ir mal en toda la vida. Como que entrelazan una amistad con el deportista. Sí, en ese caso, el tema de la amistad con el deportista, hay que tener claro que tampoco se confundan los tantos, ¿no? El libro hablaba de algo de eso, profe. Lo digo en el sentido de que no
yo lo respete más allá de que tenga una buena relación y que tenga mucha afinidad con el otro, lo respete como mi entrenador y no como un igual, ¿no? En eso digo, está bueno, dependerá de las costumbres, la idiosincrasia de cada deporte, los hábitos de cada deporte, pero sin perder de vista el lugar que ocupo también en un grupo o como entrenador. Como tener una cierta confianza, pero también marcar un límite. Sí, Y la capaz que también relación sirve para conocerlo más, al deportista, para el coach, lo conoce un poco más y sabe cómo trabajar, qué es lo que le afecta, qué no, qué es lo que le gusta. Exacto, por eso digo, no, es tener claro cuál es el rol que tiene cada uno, ¿eh? Que me conozca, que tengamos una buena relación. Si por ahí nos ponemos de igual a igual, en algún momento va a decir, ¿qué me viene a decir este? Por eso es el entrenador, el coach, formarse, tener una buena relación, obviamente, para poder entender, comprender, saber qué le pasa al otro, pero también poder tomar distancia y ser legitimado por el otro como el entrenador, como este que me va a ayudar. Sí, a ver, si yo no confío en mi entrenador, no voy a buscar, no va a generar en mí un cambio de conducta. Pero si tengo demasiada confianza en el sentido de que por ahí lo dejo de respetar como mi entrenador, también puede que me pase por el otro lado. O sea, es poder encontrar ese equilibrio, ¿no? Y eso El es libro parte de la hablaba de algo de construcción eso, del Sofi. rol. ¿Cómo, Leandro? El libro decía algo de eso, de no porque, no en sí en relación entrenador, mi entrenador y yo jugador, digamos, sino entre jugadores o entre entrenadores, que el respeto es el mismo, digamos, no porque haya ganado algo más o no, o sea, el respeto es siempre el mismo. Y si te pones a pensar, somos todos colegas en cierta parte, porque todos los deportes son un juego. Sí hay dinero de por medio, hay esa lucha de egos en la que hablaba el libro, pero es un juego, o sea, todos empezamos de chicos, los que juegan profesionalmente al fútbol, por ejemplo, empezaron de chicos jugando porque les gustaba, no pensando en el dinero que iban a ganar o lo que sea. Es un juego en el que somos todos colegas y nos ayudamos entre todos para mejorar. Sí, pero viste que decía el libro que se puede jugar uno puede buscar distintas cosas. Hay quienes juegan por la excelencia, otros por las relaciones, otros buscando como distintos objetivos. También está bueno que si vamos a trabajar como entrenadores, tener en claro cuál es el objetivo, ¿no? Hay Sí, ciertos pero valores, ciertos acuerdos que los tenemos que tener para que realmente la persona me acompañe y me oriente en relación a lo que estoy buscando, ¿no? sí, pero digo, la esencia de todos es la misma, es el juego, es el amor por el juego, digamos. Sí, pero ahí pasa por lo que te digo, Leandro, en el sentido de que si a alguien solo le interesa el resultado, que pasa muchas veces, hay algunos que solo se concentran en el resultado, y ahí el choque, ¿no? Entre este que solo quiere el resultado y yo que peleo por el juego en sí, el valor del juego. Entonces, muchas veces esa lucha de intereses. ¿Ustedes vieron la serie Un juego de caballeros? ¿Alguien la vio? No. ¿No? Bueno. Un juego de caballeros habla del origen del fútbol, de alguna manera los orígenes del fútbol, y de alguna manera se pone en juego eso. Algunos que juegan por el valor del juego, o sea, no se cobraba para jugar un partido y aparece el tema del pago al jugador, varias cosas que se empiezan a poner en juego precisamente y que si no se acuerdan previamente se puede desvirtuar la situación. Por eso son acuerdos que también previamente hay que establecer. Pero es interesante pensarlo y tenerlo eso claro. El por qué estoy ahí, qué quiero lograr, para también poder elegir quiénes van a ser los entrenadores o quién va a ser mi coach. Profe, a veces nosotros, digamos, cuando somos más chicos, no tenemos esa libertad de elegir los entrenadores, por ejemplo, porque a veces influyen mucho los padres y más en lo que quieren los padres que en lo que queremos, digamos, nosotros lograr. Entonces, por eso, digamos, el deportista se fija más en el objetivo del padre que en el objetivo de él, digamos. Imagínate a alguien que entró, que está haciendo un deporte porque le gustaba el padre o porque le mandaba el padre.
Y bueno, le va a ser muy difícil después esto de poder concentrarse en el juego en sí, porque a lo mejor si no era su motivación, lo que decíamos hace un rato, si no es mi deseo, no estoy yo motivado para estar ahí, y seguramente se va a traducir en el juego exterior, algo que me va a jugar en contra de mi cabecita, porque yo estoy pensando más en satisfacer a mis padres, o en la presión que estoy teniendo, que concentrarme en el juego en sí y disfrutar del juego. O sea, por ejemplo, Leandro, ¿vos haces deporte? Sí, ¿Qué intento deporte jugar haces? fútbol. Bueno, entonces, Leandro, por lo que hablo del fútbol, el concepto que él dio, yo estimo que él realmente juega porque por amor a lo que le gusta lo que hace, le gusta lo que hace. Pero ¿cuántos chicos habrán conocido en la historia en la vida, el recorrido de vida que ustedes tienen, que han ido a jugar al fútbol solo porque lo llevaban los padres y no les interesaba nada del juego? Bueno, pasa eso. Entonces eso también está en el entrenador el poder identificar eh, cuáles son las motivaciones que tienen los deportistas, ¿no? Porque si no es muy difícil manejar la cabecita. Hay gente que está, cuando son, sobre todo hablando de los niños, muchas veces, y eso en iniciación deportiva lo van a ver con el profesor Servi, ¿no? ¿Cuántas veces los papás presionamos a los hijos en relación a la práctica de un deporte? Entonces, poder lograr esto de dominar el juego interior, o sea, el dominar la mente y demás, supone una persona que conscientemente haya elegido estar ahí y que se preocupe por mejorar su juego, ¿no? Pero desde algo elegido por voluntad propia. ¿Sí? Bien. ¿Algún comentario más, chicos? Entonces, ¿les pareció? Digo, más allá que el texto tenga muchas cosas, que haya algunos conceptos que pueden no quedar, pueden haber quedado un poco disipados, me parece que en general, por lo que han transmitido, al menos las personas que hablaron, me da la impresión de que se comprendió más o menos de qué se trata y por dónde va esto vinculado a la psicología del deporte, ¿no? Cómo la psicología aplicada al deporte nos puede ayudar justamente en esa tarea de concentrarnos, de mejorar la atención, de controlar la situación de juego y que no la situación nos controle a nosotros. Ser nosotros quienes controlamos la situación, disfrutándola plenamente. Y solo desde ese disfrute, conectados en el aquí y ahora, somos nuestra mejor versión. No para quedarnos en el error, si hay que corregir cosas, se corregirán, pero disfrutando plenamente de ese aquí y ahora del juego. De eso se trata. ¿Sí? No sé qué tiempo tenemos. Quería mostrarles en el PowerPoint que está de la clase, a ver si lo encuentro acá. El PowerPoint que está puesto, que está de la clase 1, había algunas cuestiones que hablan de la psicología deportiva. ¿Ven la pantalla ahí, chicos? ¿Está compartida? Sí. Vieron que habla de los distintos campos de aplicación de la psicología y tienen ahí algunos conceptos de la psicología del deporte que están contemplados en la lectura del libro que ustedes tuvieron que hacer, ¿sí? Fíjense que hay un punto que dice que en la psicología deportiva se instrumentan técnicas para el entrenamiento de habilidades mentales, ¿sí? Tales como la concentración, el manejo del estrés, el control de la ansiedad, los miedos, la confianza, ¿sí? Profe, Sí. de acuerdo a esos instrumentos técnicos para la mejora de la concentración, ¿no llegan a ser algo contradictorios por ahí cuando entras a una cancha? ¿En qué sentido te parece Porque contradictorio? en el tenis, cuando decía golpe, pique, esa herramienta que utilizaban, en concentrarse en el ruido. Sí. Por ejemplo, vos estás en la cancha y te concentras en que tenés que golpear de tal forma para que suene de esa forma, y no suena así. Ahí como que se causaría un surco o algo que le genera una desconfianza. Está bien. En ese ejemplo que vos estás dando, si yo me quedo concentrada, digamos, ese ejemplo que se da en el libro es una técnica que se utiliza
para trabajar fuera de la situación de juego, en este poder concentrarme, hacer foco en algo. A ver si Sí, se como entiende. dice, concentrarse en la costura de la pelota. De la pelota. A ver, imagínate que si yo voy a jugar un partido de tenis pensando en la costura de la pelota, no juego al tenis. Yo juego al tenis y no, Claro, no miro. no juego nada. Es una técnica simplemente que me ayuda a que yo sea consciente de ese aquí y ahora. A ver, el darse cuenta, a ver si les doy algún ejemplo. Esto que vemos está muy relacionado con la psicología gestáltica, que trabaja mucho en ese darse cuenta, el de aquí y ahora. Yo me puedo dar cuenta del mundo exterior, me puedo dar cuenta del mundo interno. ¿Cómo me doy cuenta del mundo interno? Registrando qué me pasa a nivel del cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta del mundo externo? Concentrándome en algo que está pasando en el mundo externo, en este caso en la costura de la pelota. Ahora, son técnicas para que lleven mi cabeza a algo que no sea los traumas que tengo. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, es una técnica que uso en ese momento como parte del entrenamiento para poder entrenar mi cabecita a ser consciente de lo que está pasando en ese momento. Entonces, lo utilizo como una técnica, como parte del entrenamiento, de la preparación de la persona. Ahora, cuando estamos en situación de juego, tengo que concentrarme en esto que decía del obstáculo que me presenta el adversario. No me voy a concentrar en la costura de la pelota, obviamente. No sé si se comprende lo que quiero decir. Son técnicas para ejercitar una concentración consciente, digamos, en un aspecto, mantener la atención consciente en un aspecto, que me saque, es como que en vez de decir, llevo mi atención a la respiración, si yo estoy con ansiedad, llevo mi atención a la respiración. En ese momento, estaríamos pensando, llevo mi atención a la costura de la pelota, es una técnica para trabajar mi concentración, nada más, pero es como decía Nico, son dudas y cosas que las trabajo fuera de la situación de juego. Cuando estoy en la situación de juego, juego, simplemente. Es para que la mente no huele y no se vaya de la realidad. Exacto, por eso digo, es un ejercicio que uno puede hacer para darse cuenta de lo que es la atención consciente, de cómo la cabecita la puedo sacar de mis problemas y concentrarme en algo. Es una técnica. Así como si yo estoy jugando al básquet, me voy y hago 20 tiros, 20 o 200 tiros al aro, y le doy con el tiro al aro, en eso, o sea, si yo tengo un problemita que mi cabeza se va todo el tiempo, el entrenador va a usar alguna técnica que me ayude a poner mi cabecita en un aspecto. Es una manera de entrenar una habilidad mental. Pero insisto, en la situación de juego, no me voy a concentrar en la costura de la pelota, sino en el juego. Entonces, sí. En una situación de juego, no, o sea, esas herramientas no serían aplicables, por ejemplo, tampoco un coach o algo que te guíe. Si deberíamos entrar en una situación de éxtasis o de euforia, que nos desconectamos de lo que estábamos pensando, sino que actúa solamente yo dos. En la situación de juego es el yo dos, digamos, el que tendría que actuar. Es simplemente dejar que fluya. Todo lo otro son entrenamientos que hago previo a un partido. O que si la persona en el partido no se pudo concentrar, lo trabajo después del partido, pero como parte del entrenamiento. Profe, sí. Que también hace referencia a esa técnica que hacía el chico, no sé, no me acuerdo el nombre, que por ahí es la técnica que usan algunos entrenadores por el tema de que no lo hacen con el ejemplo de uno, o sea, del entrenador, sino con un ejemplo visual, digamos, no tanto con instrucciones verbales, porque a veces es mejor cuando vos lo dejas, o sea, le explicas el ejercicio, pero lo dejas que él encuentre también su técnica para hacerlo, porque quizás vos le das algo, pero en base a tu experiencia, y a lo mejor la persona es como más creativo, más que todos los niños, que encuentran su forma, o a veces cuando le ponen nombres a las técnicas o a las cosas. A mí me pasa en mi deporte que por ahí yo voy y tengo, sí, el nombre de tal cosa, de tal figura, de tal ejercicio,
y esa persona lo conoce o lo pone o le inventa otro nombre, pero es también para que esa persona se acostumbre a eso y se pueda quedar grabado en su mente para perdurar en el tiempo. Bien, gracias, Zoe. Muy interesante tu aporte. Es real eso, ¿no? Por ahí, si yo desde a veces tendemos a dar consejos desde nuestra experiencia, que le puede llegar a servir al otro, pero que no necesariamente es lo que al otro le sirve. Por eso en esto de buscar que cada uno encuentre lo que le sirve, hay distintas estrategias, distintas técnicas, pero para que cada uno encuentre lo que mejor le sirve o lo que mejor pueda adaptar o puede utilizar para las situaciones de juego después. ¿Sí? Mi experiencia o lo que a mí me sirvió no necesariamente es lo mismo que le sirve al otro. Puede que sí, puede que no. Por eso es importante dejar que cada uno haga su experiencia. Fíjense que ahí tienen algunas de las habilidades mentales que se potencian desde la psicología del deporte. La concentración, la atención, la motivación. Cómo trabajar la motivación es fundamental. La autoconfianza, la comunicación. En una situación sobre todo en las situaciones cuando el juego es de equipo, trabajar la comunicación es fundamental. Una comunicación que no siempre es verbal, ¿no? Sabemos que nos comunicamos, que el lenguaje corporal, lo decíamos en juego y recreación, el lenguaje corporal dice mucho más que las palabras. Entonces, aprender a trabajar esas habilidades, desarrollar todas esas habilidades, son fundamentales y son las que se pueden trabajar sabiendo algo de psicología aplicada, en este caso, al deporte. También es importante para que el deportista mejore, trabajar o ayudarlo al autoconocimiento. Y esto suma a lo que decía Zoe recién, ayudarlo a que encuentre sus propias respuestas. ¿Sí? Yo le puedo mostrar el error, le puedo mostrar qué hizo, pero para ayudarle a que él se conozca a sí mismo y vaya encontrando sus propias respuestas y mejorando su propia experiencia. También en la relajación, el dominio del estrés y la visualización. Son estrategias que se usan dentro de la psicología deportiva. Bien, entonces, eso se los traigo, se los muestro a ese Power, solo en función de que tengamos en cuenta, a ver que no puedo volver a la imagen, no, vamos acá, dejar de compartir. Ahí está. Simplemente para que ustedes vean y bueno, que podamos hacer un cierre, que tienen herramientas en la teoría que vamos desarrollando para también interpretar de qué se trata esto de la psicología del deporte. ¿Sí? Bien, vamos cerrando para que pues ya se nos va a terminar el tiempo y tenemos que avanzar. Bueno, espero que les haya servido, que les haya dado herramientas leer este libro, que lo tomen como un aporte, pues, porque hay otros aportes, hay otras maneras de entender la psicología aplicada al deporte. Este es un enfoque más ligado a lo que sería dentro de las teorías de la psicología, la teoría gestáltica. Vieron que la clase pasada hablamos de conductismo, esto está más ligado a la teoría gestáltica. La teoría gestáltica, que habla del ser humano como una totalidad, básicamente se enfoca en la percepción y en el poder concentrarse en el aquí y ahora, en el darse cuenta, para que la respuesta de la persona sea una respuesta total. ¿Vieron? Entonces decíamos, el todo es mayor que la suma de las partes. Bueno, en la situación de juego es un todo, la respuesta es total, es de un organismo, una persona que responde ante una situación como una totalidad. Bueno, este es un enfoque, es una manera de entender la psicología aplicada al deporte. Seguramente en su formación, en su recorrido profesional, van a ir encontrando otras herramientas. Esto es simplemente abrir la puertita para que ustedes más o menos entiendan la importancia que tiene el trabajar no solo en las habilidades motrices, sino que hablamos también de habilidades psicológicas, ¿sí? De que hablamos de la autorregulación, el autoconocimiento, el manejo del estrés, la autoconfianza, la autoestima, cuestiones bien psicológicas que también influyen en cómo me voy a desempeñar en una situación de juego, ¿sí? Por eso esta materia
dentro de la formación que ustedes están haciendo. ¿Sí? Bien. Bueno, nos vamos a encontrar el jueves próximo. ¿Sí? Nos vamos a encontrar el jueves próximo, como siempre. La propuesta para seguir es trabajar desde, la idea es empezar con el psicoanálisis, porque todo lo que estuvimos trabajando ahora, hasta ahora, lo trabajamos a nivel consciente, ¿vieron? Hay que ser consciente del aquí y ahora. Pero ¿qué pasa si en esa situación de juego yo manejo la conciencia, está todo bárbaro, pero empiezan a aparecer estos mecanismos que son inconscientes y que no estoy pudiendo manejar? Por ahí hay algunas situaciones que yo intento controlar y no las puedo manejar, porque en realidad responden a algunos traumas, situaciones que tienen que ver con mi historia, y que hay va a aparecer otra teoría, que es el psicoanálisis, y que me va a decir, a ver, por más que yo trate de trabajar en ciertos niveles de conciencia, hay algunas cuestiones que están aprendidas o que las viví de la infancia, que generaron situaciones traumáticas y que determinan mi inconsciente. Ya lo vamos a trabajar entonces en las próximas clases. Yo les voy a ir dejando un material de lectura o alguna actividad. Estén atentos a la información que hay en la plataforma. Les agradezco muchísimo la participación. Muchísimo. Muchas gracias por estar. La verdad que aprendo mucho de ustedes y de sus aportes. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Descansen. Chao, Ceci. Nos vemos, después les subo la grabación de la clase. Dale. 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 Chao, profe. Gracias. Chao. A ver que ya se termina. No encuentro donde dice finalizar reunión, pero ya se nos termina igual.